Hola, buenas tardes para ustedes. Vamos a dar inicio a esta parte de nuestra sesión, este, pues uno del segundo apartado, que es, bueno, como ya vimos, el peritaje social dentro del proceso penal. Entonces, bueno, ustedes ya tienen las instrucciones detalladas sobre lo que vamos a estar analizando a partir de dinámicas y de distintas actividades a lo largo de la semana. Y en esta ocasión, para iniciar, vamos a introducirnos a un protocolo alternativo, digamos, alterno, al que ustedes van a revisar más adelante, que es el formal del FEBINTRA, y este lo hicieron, bueno, desde la Asociación Civil Católicas por el Derecho a Decidir AC en el año 2016. Vamos a ver la guía metodológica para la elaboración de los peritajes antropológicos, psicosociales y socioculturales en casos de feminicidio en México. Aquí algo muy importante y con lo que sí quiero enfatizar es que, bueno, si bien el peritaje social se puede aplicar para distintas temáticas, vamos a hacer, bueno, precisión en cómo se ha utilizado en los últimos años de manera muchísimo más persistente para el tema de género, de desigualdad de género, de violencia de género y en este caso, bueno, de los feminicidios. Ya habíamos visto un poquito en la sesión pasada el tema del feminicidio, pero vamos a ahondar más aquí, de hecho de eso trata, porque bueno, esta guía metodológica que ojalá, si pueden, tengan oportunidad de revisarla, eh, bueno, está planteada justamente a partir de, por un lado, una reforma al Código de Procedimientos Penales y al sistema penal acusatorio, pero de la que ya habíamos hablado un poco, que tiene que ver con un nuevo sistema penal en el que hemos estado transitando desde justo el año 2016. Y por otro lado, porque en el 2012 se tipifica en nuestro país, en el Código Penal Federal, el delito de feminicidio y más adelante en los demás estados de la República. Esto tiene un antecedente muy importante, del cual vamos a hablar no tan a profundidad, pero sí quisiera que quedara un poco claro o quedara claro que es un feminicidio y por qué consiste en un crimen de Estado, por qué es tan necesario que los peritajes sociales se enfoquen, ¿no?, en estos temas y lo hagan con perspectiva de género e interculturalidad. Entonces, pues bueno, vamos a dar inicio. Yo les voy a pedir que si tienen algún comentario, dudas, las vayan anotando durante la revisión de este video para que me las hagan llegar en el chat que tenemos por WhatsApp, o incluso si quieren de manera privada, pero bueno, un poco para mantener este diálogo, aunque bueno, esta sesión sea grabada, sí podamos estar como con esta interacción. Entonces, pues vamos a dar inicio con el tema. Y antes que nada, bueno, hablar un poco del feminicidio en México, ¿no? Y aquí es importante hablar de México porque es el primer país, ¿no?, que tipifica un delito como el feminicidio. Y no fue algo que sucedió de manera espontánea. En realidad, el feminicidio se tipifica, eh, pues, ya como un resultado, ¿no? Como una consecuencia de graves faltas, fallas, omisiones y acciones de violencia institucional llevadas a cabo por el Estado que, que permitieron o han permitido todavía que sean pues tan numerosos los casos de feminicidios. Para esto es bien importante entender qué es el feminicidio. Antes de ser un delito, fue un concepto conceptualizado precisamente por la antropología, la antropóloga Marcela Lagarde y de los Ríos, cuando fue diputada federal en el año 2002, tuvo la oportunidad de incidir en este tema desde el ámbito legislativo, hablando de la violencia feminicida. Ella retoma el concepto del feminicidio y la violencia feminicida de dos autoras estadounidenses llamadas Radcroft y Russell, que ellas en el 91 hablan por primera vez del concepto femicide, que en español se traduce
femicidio, y bueno, ellas lo definen como el asesinato misógino de un hombre a una mujer. Este concepto lo retoma Marcela Lagarde y de los Ríos, antropóloga mexicana, como le decía, y primero lo posiciona como femicidio. Sin embargo, se da cuenta, ¿no?, que en nuestro país, como tenemos tipificado el delito del homicidio, em, homicidio viene un poco, bueno, viene de la palabra o tiene la connotación de homo, que es hombre, y bueno, digamos que cuando se habla de femicidio, eh, pues se confunde, ¿no? Y se piensa que es lo contrario, literal, a un homicidio. Es decir, el homicidio es el asesinato a un hombre y el femicidio a una mujer. Y ese malentendido, Marcela Lagarde y de los Ríos lo tiene que aclarar precisamente en el Congreso cuando estuvo como diputada federal. Ella, de hecho, habla de que fue una lucha de 20 años por lo menos para lograr conceptualizar y lograr posicionar legalmente el término. Ella lo convierte un poco, lo modifica la palabra y le pone el feminicidio para diferenciarlo y para que se entendiera que no es lo contrario a un homicidio. Es decir, siguen existiendo, de acuerdo a nuestro Código Penal, homicidios a mujeres. Eso sí, no todos los asesinatos a mujeres conllevan a un feminicidio. Aquí es donde vamos a entender por qué es un crimen de Estado. Para ello tenemos que hablar obligatoriamente del tema de Ciudad Juárez, que seguramente ustedes ya han escuchado, que tuvo, bueno, un boom y una repercusión global incluso, ¿no? Llegó a ser a nivel internacional muy conocido, hicieron películas, documentales también, ¿no?, sobre lo que llamaban, a las que llamaban las muertas de Juárez. Estos en los años 90. Estos asesinatos a mujeres tenían características muy específicas. Eran además mujeres que trabajaban en las maquilas en Ciudad Juárez, que están en una situación de vulnerabilidad y que, bueno, desaparecían y los familiares iban a los ministerios públicos a denunciar. Y lo que les decían, por lo general, era que no se preocuparan, que seguramente se había ido con el novio, y metían ahí muchos estereotipos y muchos prejuicios basados en el género. Esa es una parte que incluso se recalca cuando hablamos de las omisiones y acciones violentas del Estado. Em, Posteriormente, por lo general, estas desapariciones concluían con la aparición de los cuerpos de estas mujeres en lugares públicos, expuestas, con marcas de violencia muy características, violencia sexual, tortura, basada en su género, en su identificación como mujeres, que eran mujeres a las que les pasaba esto. Em, las familias se unieron, se juntaron, se movilizaron por toda esta, pues digamos que, impunidad, ¿no?, y falta de acceso a la justicia. Y llega un caso a oídos de varias investigadoras, porque llega a la Suprema Corte de Justicia, ¿no? El caso de 3 familias que buscan justicia para sus hijas, quienes aparecieron en un lugar llamado Campo Algodonero, igual asesinadas con estos signos característicos, ¿no?, que les comentaba. A partir de ello, se conforma un grupo de investigación interdisciplinario en donde estaban bastantes antropólogas, pero también abogadas, trabajadoras sociales, psicólogas, expertas en temas de género, que hicieron un peritaje, un exhaustivo peritaje sociocultural sobre lo que estaba pasando en Ciudad Juárez.
Esto llevó incluso a reconocer, a identificar todas las fallas, todas las omisiones del Estado que les decía, generar un dictamen que llega a la Corte Interamericana y esta concluye en el año 2010 que el Estado mexicano estaba incumpliendo y estaba fallándoles a las mujeres con esta impunidad. Y entonces se dictamina que se tiene que tipificar el delito de feminicidio como crimen de Estado y de lesa humanidad. Esto significa que más allá de que sea un hombre que asesina a una mujer por razones de género, el Estado y la sociedad son partícipes al ser omisos ante esta situación. Es decir, al final el feminicidio como delito, pero también la violencia feminicida que tenemos en la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, habla precisamente de esta responsabilidad del Estado, pero también de la sociedad. Porque al final se determina que el feminicidio es la cúspide, es la violencia más letal que puede sufrir una mujer, pero que viene de un continuum de violencia, entre ellas violencia física, psicológica, institucional, y una serie de cuestiones que vamos a ver más adelante que se analizan desde la perspectiva de género y que conllevan a que puedan ser proclives a ser asesinadas por razones de género. Ya más adelante, una vez que se tipifica el feminicidio en todo el país, pues se da cuenta de que no solo en Ciudad Juárez estaba pasando. Hay asesinatos de mujeres por razones de género en todo el país. Y bueno, el Código Penal Federal, en el artículo 325, como podemos ver, ¿qué es lo que define como feminicidio? ¿Qué les digo? No, no todo asesinato a una mujer es un feminicidio. Pero el Código Penal lo pone muy claro con 7 hipótesis. Bueno, en mi parecer son muy claras, pero no son suficientes porque para eso entran ahí los peritajes sociales, ¿no? De los que hemos estado hablando, para poder acreditar esas razones de género. ¿Cuáles son estas hipótesis para poder determinar si se trata de un feminicidio? Dice el Código Penal Federal que comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias. 1. La víctima presente signos de violencia sexual o de cualquier tipo. 2. A la víctima se le haya infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia. 3. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar del sujeto activo en contra de la víctima. 4. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza. 5. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso. Esperen, no sé por qué se me quitó la diapositiva. Ya. ¿En qué nos quedamos? Sí. Y que haya también existido acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima. 6. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida, que eso fue Ciudad Juárez, así fue, ¿no? Desaparecían y aparecían a las semanas o a los días, ¿no? Asesinadas. Y eso ya conlleva un feminicidio. El cuerpo de la víctima se ha expuesto o exhibido en un lugar público. Ojo, no tienen que acreditarse todas estas hipótesis. Con una sola
que se acredite, ya estamos hablando de un feminicidio. El feminicidio no solamente conlleva en su punibilidad ser castigado al sujeto activo y encarcelado hasta por 70 años, porque ese es como lo máximo que le pueden dar a un feminicida, sino que también el Estado se responsabiliza de esto y el Estado tiene que generar una reparación integral del daño. En la sentencia González y otras contra el Estado mexicano, así se llamó la sentencia que emitió la Corte Interamericana para tipificar el feminicidio, González y otras por los nombres, los apellidos de las víctimas, pues dictamina que el Estado tiene que reparar también, digamos que indemnizar a las familias, ¿no? Y es otorgarles una cantidad de dinero relativa a lo que las víctimas hubieran generado a lo largo de su vida si no hubieran sido privadas de esta. O sea, el Estado se responsabiliza del hecho. La reparación del daño, además, no solo es económica, sino también el Estado pide una disculpa a las familias. Y existen, bueno, otras medidas, ¿no? Que tienen que ver con tratamientos psicológicos y acompañamientos a las familias que son consideradas por la Ley General de Víctimas como víctimas indirectas. Bueno, hasta aquí el tema del feminicidio. Es muy vasto, es muy complejo en algunos sentidos. Por eso también les invito, bueno, van a ustedes a revisar el otro protocolo que, 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 que les toca por equipos, en donde van a poder encontrar más información al respecto, pero también les invito, si tienen en algún momento, darle una checadita a este que está también ahí en su bibliografía. Bueno, ahora sí, vamos a poner el feminicidio como delito, como un ejemplo, ¿no? De la aplicación del peritaje social. Aquí vamos a hablar de las cuestiones éticas en un peritaje social, según este protocolo. Se habla de la neutralidad contra la objetividad en la perspectiva de género. Recuerden que en la sesión pasada habíamos hablado de lo importante que es tener objetividad a la hora de hacer una pericial social, para que esta, bueno, sea tomada en cuenta como una opinión profesional, ¿no? A la hora de emitir un dictamen. Aquí lo que nos dice esta guía es muy importante porque dice que elaborar un peritaje con perspectiva de género implica adoptar una postura que busque visibilizar condiciones sociales, políticas legales e institucionales de desigualdad en las cuales viven y son asesinadas las mujeres. O sea, les decía que no es solo el feminicidio, sino todo lo que conlleva el feminicidio y lo que está antes, ¿no? Alrededor del hecho, en un sistema, en una sociedad en donde existe violencia de género, existe una discriminación hacia las mujeres, y que esto forma parte, ¿no? De esta susceptibilidad o esta vulnerabilidad en la que estamos para poder ser asesinadas, ¿no? Por el hecho de ser mujeres. Dicen aquí que es importante no pretender que el peritaje se hace desde una postura de neutralidad frente a los hechos. Ojo, pero adoptar una postura comprometida con la igualdad de género no significa que los peritajes no sean objetivos y por lo tanto no sean admisibles como pruebas. En este sentido es fundamental que en la redacción y elaboración de un peritaje se hagan explícitas las metodologías. ¿Se acuerdan de la sesión pasada? La metodología es súper importante. Y también el uso de categorías de análisis a las cuales se va a recurrir para analizar los hechos. Las categorías de análisis son estos conceptos teóricos que ya existen y en los cuales nos vamos a basar. Pueden ser incluso antecedentes de otras periciales realizadas. Aquí dicen ellos que esa es la objetividad. En este sentido, los peritajes no solo deben ser presentados en el proceso penal, sino que deben ser el objeto de una discusión abierta y
pública, en la que se ponga a prueba y se confronte tanto la validez de sus metodologías como sus conclusiones en el campo de sus respectivas disciplinas. Es decir, que la discusión debe de darse en un terreno científico y no desde la subjetividad de una persona. Hacer explícita la postura del peritaje implica mostrar los paradigmas de la perspectiva de género, de dónde vienen, qué buscan y por qué son útiles en este caso específico. Hablando de metodología, la perspectiva de género es una metodología, es un enfoque metodológico. Y además, en este sentido, cuando hablábamos de los peritajes de manera general, la sesión pasada, aquí nos dice que es bien importante que más allá de que esto sea presentado ante la audiencia, ante bueno, la carpeta de la Fiscalía o Ministerio Público para ser discutido en audiencia, hablan de que esto se puede, bueno, se tiene que hacer como usar como una discusión pública, y qué bueno que pueda dar pie, ¿no? A sensibilizar también a la sociedad. ¿Qué es la perspectiva de género, no? Porque todo el mundo habla de la perspectiva de género, pero bueno, tenemos que entender qué es la perspectiva de género. Aquí nos hablan de que los objetivos de un peritaje con perspectiva de género pueden ser sintetizados. Cuatro objetivos, cuatro objetivos. Contextualizar las violencias que sufren las mujeres desde la perspectiva de género. Fortalecer la acreditación de las razones de género en las muertes violentas de mujeres. Fortalecer la teoría del caso en casos de muertes de mujeres a través de un protocolo. 4. Establecer medidas de reparación integral del daño con perspectiva de género. ¿Qué es la posición de género? Se refiere a la ubicación y reconocimiento social, el estatus que tienen las mujeres y los hombres en la estructura social. ¿Quiénes ocupan más el espacio público? ¿Quiénes ocupan los espacios privados? Las oportunidades de empleo, los puestos de alto nivel. Todavía vivimos en una sociedad donde hay una brecha salarial, ¿no? A las mujeres se les paga menos por el mismo trabajo. Las mujeres se encuentran, por lo general, en trabajos menos remunerados, eh, más administrativos de bajo nivel. Los hombres, por lo general, están siempre en cargos más importantes de poder. Además, en el uso del espacio público es súper importante decir esto, ¿no? Las mujeres trabajan en casa, ¿no? Cuando se dice que son amas de casa, están en el espacio doméstico, en la mayoría de las situaciones sin ningún tipo de remuneración económica. De hecho, ni siquiera se pueden nombrar trabajo. A veces se invisibiliza el trabajo doméstico al punto de que se dice que las mujeres que están en casa, que no trabajan en un ámbito remunerado, no trabajan. Cuando el trabajo doméstico se sabe y se está tratando de visibilizar lo más posible, es un trabajo que no es remunerado y que es una forma todavía de esclavitud, yo lo llamo así, moderna, eh, en la que nos enseñan a las mujeres, ¿no? A hacer este tipo de trabajos de cuidado, de crianza, ¿no? Pues de limpieza, de cuidado de los enfermos y un montón de actividades no remuneradas que socialmente se ven normalizadas porque las mujeres lo hacemos por amor, ¿no? Generalmente por amor, amor a los hijos, hijas, amor al marido, ¿no? Eh, amor en general a la familia y nos constreñimos al espacio doméstico. Aunque ya, claro, que vemos, cada vez hemos visto que esto ha ido cambiando, la verdad es que no del todo, porque hay estadísticas y eso también es bien importante saberlo para a la hora de elaborar un peritaje, ¿no? Por supuesto, cuando les decía irnos a la información que ya existe, ¿no? A los datos duros sobre todo, ¿no? En el sentido de que en qué contexto nos encontramos, ¿no? Sobre todo en el contexto inmediato. Por ejemplo, Veracruz tiene declarada una alerta de violencia de género por feminicidios y después tuvo otra por agravio comparado que también se relaciona porque tiene que ver con la limitación a nuestros derechos sexuales y reproductivos, que bueno, ya fue atendida y que de alguna forma, bueno,
han ido cambiando las cosas, ¿no? Porque vamos, además, adentrándonos al espacio, saliéndonos al espacio cada vez más, al espacio público, digo, ya lo estamos viendo actualmente, ¿no? Sobre todo en el ámbito político, la participación de las mujeres. Pero esto es algo que va cambiando lentamente y que, bueno, en realidad, em, tiene muy poco tiempo, ¿no? Que hemos empezado a hablar ya con más normalidad de las mujeres que trabajan de forma remunerada fuera de casa o que incluso están en puestos de poder. Pero las estadísticas indican que no, que todavía las mujeres están en esta situación de las dobles jornadas, ¿no? Que aunque salgan a trabajar al espacio remunerado, regresan a casa a trabajar en el armamento doméstico sin sueldo y a veces tienen una doble y hasta triple jornada. Y sí, cada vez hay más hombres que se involucran en el espacio doméstico, que se dice por ahí que ayudan en la casa, no es ayudar, porque es su casa también. Cada vez es más, han ido cambiando las cosas. Pero ahorita, sí, donde nos situamos, y además científicamente, objetivamente, con datos duros, se sabe que existen indicadores, de hecho son 5 indicadores de desigualdad que se miden a través de brechas de género. Hay brechas de género en los salarios, hay brechas de género en la educación, es decir, los hombres acceden más a la educación, hay brecha de género en la participación política, hay brecha de género en el acceso al trabajo remunerado, ¿no? Em, y hay brechas de género en el tema de salud, que ese también es bien importante. Les invito a revisar los indicadores de género y sobre todo los informes que saca un organismo llamado CEPAL, que saca cada 5 años un diagnóstico latinoamericano sobre la situación de las mujeres a través de estos indicadores que les mencionaba. La condición de género son las condiciones inmediatas de vida, es decir, la situación material en la que viven mujeres y hombres apunta a las necesidades prácticas que se refieren a las características materiales e insatisfacción de necesidades básicas como alimentación, salud, agua y vivienda. Ojo, aquí cuando les hablaba de los indicadores, en el acceso al trabajo remunerado también está el tema de la pobreza. La pobreza también se mide con perspectiva de género y aquí es donde vemos que hay más mujeres en situación de pobreza que hombres en situación de pobreza. Dirían por ahí, la pobreza tiene cara de mujer y es, es, es bastante fuerte, ¿no? Que a estas alturas pues se siga pasando, sobre todo en un país como México, ¿no? Donde tenemos unos índices muy altos de pobreza extrema. ¿Y quiénes creen que son las más pobres? Las mujeres. Por el simple hecho, ¿no? De que se encuentran trabajando de a gratis en, en el hogar, como les decía. Entonces, si las mujeres incluso con una situación mucho más pues alivianada de vida o con más privilegio, no me gusta la palabra privilegio, pero que tienen acceso a más cuestiones como nosotras, las mujeres que estamos aquí, yo, ustedes, que están tomando, que están haciendo una carrera profesional, pues la verdad es que todavía en nuestro país son minoría, hombres y mujeres, o sea, el acceso a la educación. Pero ahí en el acceso a la educación, todavía las mujeres la tienen más difícil. Las razones de género que tenemos que analizar cuando hablamos de feminicidio tienen la finalidad de establecer, en este caso, del asesinato, de la muerte violenta de una mujer, cuál fue la motivación especial o un contexto que se funda en una cultura de violencia y discriminación de la que estábamos hablando.
Razones de género es un concepto sociológico que describe las desigualdades históricas que generan la discriminación y que se traduce en relaciones de poder, de abuso, misoginia, que es el odio hacia las mujeres, de control, dominación, subordinación de las mujeres. A través del asesinato de las mujeres se refundan y perpetúan los patrones que culturalmente han sido asignados a lo que significa ser mujer. Y aquí vienen los estereotipos de género, ¿no? Las mujeres son débiles, ¿no? Las mujeres son delicadas, las mujeres son menos inteligentes, todavía se discute eso, ¿no? Y que están arraigados en estas ideas misóginas de la superioridad del hombre, de discriminación contra la mujer y de desprecio contra ella y su vida. Así, las razones de género comprenden los elementos culturales y el sistema de creencias que hacen creer al feminicida o asesino que tiene el poder suficiente para determinar la vida y el cuerpo de las mujeres, para castigarlas o sancionarlas y en última instancia para preservar los órdenes sociales de inferioridad y opresión. La dominación y el control son los elementos centrales de las razones de género. Dominación y control. Y esto lo vemos muy claramente cuando en las familias todavía habla del padre de familia, el hombre de la casa, el que toma las decisiones, que tiene más dinero. En los casos donde están, hay otros en los que desaparecen y entonces ella, la mamá se vuelve la jefa del hogar, pero no por decisión propia realmente, se le queda toda la carga y además con toda la precarización que esto conlleva, porque bueno, de por sí estamos en una situación de vulnerabilidad, ganamos menos y si encima de eso tenemos que hacernos cargo económicamente de la familia, pues bueno, esto sobrepasa. Y aquí es bien importante entender eso, ¿no? Porque el 70% de los feminicidios en México, al menos de un conteo que se ha hecho, suceden dentro del hogar y son cometidos por parejas, exparejas, esposos, amantes, exnovios, pretendientes, personas, hombres cercanos a las víctimas, bastante cercanos. Las mujeres son asesinadas en México en mayor parte por hombres que dijeron amarlas. Y ahí está el juego de poder. Muchas veces lo que motiva son los celos, este, el tema del control del poder, de que la mujer, de cosificarla, de ver a la mujer como un objeto, y de que la libertad de la mujer sea como una, pues como si fuera algo que retara, ¿no? La superioridad del hombre. En muchos casos sucede de esa forma. Aquí vemos la discriminación contra la mujer, dice en esta guía. La aplicación de la perspectiva, de esta perspectiva de género ha facilitado el reconocimiento internacional de la discriminación que enfrentan las mujeres en todos los continentes. Asimismo, ha resaltado las limitaciones que afectan el ejercicio pleno de derechos humanos de las mujeres y a su vez ha contribuido a subsanar la desprotección de los mismos, dice Badilla, Torres y García, 2004. Ahora sí, se ve muy poquito. Se entiende por discriminación contra la mujer toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o como resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de desigualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera. Esto está en la CEDAW, que es la Convención Internacional para eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres, por sus siglas en inglés, CEDAW, que México ratifica en 1981 y que también le obliga, ¿no?, a atender esta situación de discriminación contra la mujer. Aquí donde hablábamos de la impunidad y la violencia institucional, ¿no?, que forma parte de la violencia feminicida. La impunidad es una falla del Estado para garantizar los derechos humanos y en particular el derecho a la justicia de las víctimas, lo cual manifiesta la ausencia de un Estado de derecho real. Además del incumplimiento de sus obligaciones internacionales, la Comisión Internacional de Derechos Humanos define la impunidad como la falta
en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones. O sea, los hombres matan, violan y quedan impunes. Y esto manda un mensaje social precisamente de que pueden hacer. Además, para este tribunal, la impunidad propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de la víctima y sus familiares. Eso sigue pasando. Para eso está el peritaje social. Entonces ahí la investigación en el sociocultural, la elaboración de estos peritajes de los que hemos hablado, es fundamental, porque aquí dice precisamente que faltan investigaciones que puedan coadyuvar en el acceso a la justicia y acabar con la impunidad. ¿Qué son las reparaciones con perspectiva de género, que también forman parte de los peritajes? Desde que se aprobó la Ley General de Víctimas, ¿no? Hay una reforma constitucional al artículo 20 que obliga al Estado a reparar integralmente los daños a víctimas. La determinación de medidas de reparación del daño es un reto considerable para las instancias. Otra cosa que tampoco sucede. De manera general, la reparación incluye 4 tipos de medidas, les decía: satisfacción, rehabilitación, compensación o indemnización, y no repetición del daño. Sin embargo, es importante tomar en cuenta las recomendaciones de las instancias internacionales que establecen que las recomendaciones que deben ser abordadas siempre con perspectiva de género, tomando en cuenta los impactos diferenciados que la violencia causa en hombres y mujeres, porque ojo, también los hombres son asesinados, también hay violencia contra los hombres, pero hay diferencias sustanciales, y esto es verlo con perspectiva de género, enfatizando la vocación transformadora de las reparaciones con perspectiva de género que debe tener, de tal forma que tengan un efecto no solo restitutivo, sino correctivo, y estén orientadas a remediar la situación de violencia y discriminación estructural. Aquí es bien importante hablar de la interseccionalidad, porque decíamos, la interseccionalidad es un aspecto, digamos, clave cuando hablamos de perspectiva de género. No en todos los espacios, no todas las mujeres viven la violencia de género de la misma forma, les decía. Algunas tienen más herramientas, ¿no?, que otras. Cabe señalar que la perspectiva de género no lo explica todo, dice esta guía. Por esta razón es importante tomar en cuenta otras categorías de análisis como es raza, cultura, clase social, discapacidad o edad, y otras más, ¿no? Para comprender cómo estas dimensiones se intersectan y se materializan en la experiencia de discriminación que sufre la víctima. Esta perspectiva se conoce como interseccionalidad. En este sentido, investigar con perspectiva de género implica la búsqueda de la verdad a partir del reconocimiento de las desigualdades estructurales entre mujeres y hombres, generadas por el impacto de las diferencias de género en las relaciones y roles sociales, así como en las oportunidades y goce de derechos, las cuales mantienen, posibilitan situaciones de discriminación, control, exclusión, abuso de poder, mismas que causan afectaciones graves a los derechos humanos de las personas. En el peritaje sociocultural, vamos a ver que la violencia extrema contra las mujeres es la manifestación extrema de las desigualdades históricas en las relaciones de poder existentes entre hombres y mujeres, que están presentes en todas las sociedades, no de la misma forma, pero en todas. A través de las valoraciones socioculturales de la diferencia sexual, se establece la supremacía de lo masculino sobre lo femenino, lo que origina una posición de desventaja para las mujeres que se traduce en un menor acceso a recursos, oportunidades y toma de decisiones. Esto es importantísimo en este párrafo revisar, que esto es lo que tiene que conllevar el peritaje sociocultural o el peritaje social para los casos de violencia de género y feminicidio. Ahora, esto es algo que también no terminamos de ver en la presentación pasada, ya para cerrar. ¿Cómo, cómo comienza, cómo se pide o se hace para hacer un peritaje, para iniciar un proceso, un peritaje social? Se recibe una solicitud de intervención pericial dirigida a ustedes, si es que deciden ser peritas y peritos, cuando tengan ya su cédula, obviamente. Se recibe una solicitud de intervención pericial,
Se le dan todos los indicios de prueba al perito o perita, se le entregan, o sea, tiene que ver con una copia de la carpeta, donde vengan a lo mejor ya otros dictámenes, ¿no? Y donde venga la declaración, la denuncia de la víctima, etcétera. Se realiza la pericial solicitada, como ya habíamos visto, con todos estos elementos metodológicos. Se realizan estudios y pruebas correspondientes. Aquí estamos hablando del Código Nacional de Procedimientos Penales. Todo esto viene ahí, ¿eh? Aquí habla, miren qué chido en esta guía, lo que les decía la vez pasada, de equipos interdisciplinarios. O sea, varias áreas, no nada más, ¿no? Juntarse antropología social, economía, trabajo social, etc. Y bueno, se genera el informe, el dictamen, ¿no? Y se entrega a fiscalía. Ahí está. Cuando sucede la audiencia, les decía, el perito o perita responde a preguntas de interrogatorio bueno, en esta audiencia oral. Bueno, ¿quién puede solicitar un peritaje? Ministerio Público o Fiscalía, la víctima, coadyuvante o familiares de la víctima. Eso también viene en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, ya, estas diapositivas te las voy a compartir y es bien importante, bueno, aquí pues es un resumen de esta guía, ¿no? Metodológica, pero bueno, pues, si le pueden echar un ojo, la verdad es que estaría bastante bien. Recuerden seguir las instrucciones, si tienen dudas, escribir en el chat. Eh, Esto es todo por parte mía de la presentación del día de hoy. Recuerden que la actividad que sigue ahora es la división de el apartado que no es todo el protocolo que van a leer, sino de la página 36 a la 70, y se va a dividir en dos partes. Ahí está digamos que en el instructivo que les mandé. eh, Van a leer respondiendo a 5 preguntas por equipo que tienen que ver con los apartados que les tocan, para que el jueves elaboren de manera muy creativa no es cierto, el jueves, si el jueves tienen, ya después de haber leído, tienen para elaborar de manera muy creativa una presentación. No tiene que ser en PowerPoint, puede ser en Canva, en otra, no sé, en otra plataforma, hasta TikTok. Yo digo, hay que usar las herramientas que se tienen ahora, que les gusta usar, que no dure más de 15 minutos y esa presentación se va a grabar y se va a subir nuevamente al grupo de WhatsApp para que el viernes todas y todos las podamos ver estas presentaciones. Tienen también por ahí unas tareas sobre, bueno, reflexiones, dos reflexiones, en este caso, la primera es de esta exposición, de esta mía, y la última tiene que ver con las exposiciones que hagan ustedes. Por mi parte sería todo. Les agradezco y bueno, ahí espero sus comentarios. Bonita tarde.